Hola amigos, los saluda Josecito. Como siempre, las fuentes están en la descripción del video. El misil que terminó con la vida de 3 marplatenses. En plena guerra de Malvinas, un avión inglés arrojaba 2 misiles sobre Puerto Argentino, uno de los cuales impactó sobre el director de tiro de la batería Delgada 601, matando al teniente Dachar y a sus 3 acompañantes marplatenses. El sargento Pascual Blanco y los soldados clase 62 Oscar Daniel Diarte y Jorge Alberto Llamas. Ya habían pasado más de 2 meses desde el inicio de la guerra. En Mar del Plata, ese 3 de junio, el título del diario consignaba que la ONU, a instancias de España y Panamá, votaría un nuevo plan de paz. El canciller Nicanor Costa Méndez, en Cuba, buscaba el apoyo del movimiento de países no alineados, el Papa concluía su visita a Gran Bretaña, la selección argentina de fútbol se preparaba para su debut en el Mundial de España, con César Luis Menotti como técnico y Diego Armando Maradona como figura, y el marplatense Guillermo Vilas derrotaba a Yannick Noah y se convertía en semifinalista de Roland Garros. Mientras se veía por Canal 8 Los Ángeles de Charlie, Las calles de San Francisco, y ese jueves Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt, se esperaba con atención cada parte del Estado Mayor Conjunto. Entrevistado por la cadena Televisa de México, el jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Basilio Arturo Lamidoso, indicaba que no es preocupante que Puerto Argentino está a punto de ser atacado. Lo importante es la fe y la convicción con que estamos llevando adelante este conflicto y por qué sigo diciendo que estoy racionalmente optimista. En el frío de Malvinas, la situación era distinta. A las 6:20 de aquel 3 de junio de 1982 tembló la pista de Puerto Argentino. La explosión se escuchó a varios kilómetros. El fuego, los gritos, evidenciaban que algo grave había sucedido. En pocos minutos se pudo establecer que un misil inglés, disparado por un avión Vulcan B-2 matrícula XM597, acababa de impactar en el director de tiro Skyward, donde se encontraban varios marplatenses. En esa acción perdieron la vida el teniente Alejandro Dachari, el sargento Pascual Blanco y los soldados clase 62 Oscar Daniel Diarte y Jorge Alberto Llamas, estos 3 últimos marplatenses. Fue el día de la guerra en el que más marplatenses murieron. El teniente Dachari, también estuvo en Malvinas. Su hermano Sergio, teniente de fragata, nació en Concordia en 1957, tenía 25 años cuando falleció, y estaba destinado al Gada 601. Actualmente un director de tiro en servicio en el Gada 601 lleva el nombre de T. Dachari en honor al combatiente muerto y que fuera apreciado por igual por jefes y subordinados. Asimismo, quienes fueron sus compañeros recuerdan con cariño al sargento Blanco, le decían Blanquito y había sido árbitro en Mar del Plata. En tanto, el soldado clase 62 Oscar Diarte se había desempeñado todo el año anterior como radiooperador en el Gada 601 de Mar del Plata, fue convocado y reincorporado pues se le había otorgado la baja y en las islas, había sido felicitado en varias oportunidades por su desempeño. A la vez, el soldado Jorge Llamas, fue también reincorporado al igual que su compañero, y era merced a sus conocimientos y capacidad demostrada, el operador del grupo electrógeno del director. El director de tiro Skyward cuenta con un sistema de detección por radar y cámara de televisión y puede comandar varias fuentes de fuego antiaéreo. En Puerto Argentino esta unidad fue destruida por un misil antirradar disparado por un avión Vulcan que sobrevoló las islas fuera del alcance de los antiaéreos. Se explicó que estos misiles se enganchan sobre la señal emitida por los radares de búsqueda y se dirigen hacia su ubicación. El personal que operaba estas unidades lo sabía y tenía orden de apagarlos cuando se aproximaran los Vulcan, pero en su afán de abatir al enemigo para dar protección a las bases en tierra, los dejaban operando hasta último momento, con la esperanza de ser más rápidos que el enemigo. A las 6:20 del 3 de junio, la batería 1 recibió el impacto directo de un misil de estas características, pereciendo en ese acto Dachari, Blanco, Diarte y Llamas. Blanco, haga formar la gente que repartimos. En el blog Historias de Malvinas, en primera persona, el teniente de fragata Sergio Dachari recuerda aquella tremenda mañana de junio de 1982. El día que el misil Chirique mató a mi hermano Alejandro, aquel 3 de junio, me encontraba en mi posición de Monte Longdon cuando escuché el sonido de un avión grande, muy diferente al del arriero los aviones propios, las nubes estaban bajas, no podía ver qué tipo de avión era, pero me pareció por la dirección del ruido que volaba bajo y recto hacia la pista de aterrizaje. En un momento dado desde tierra comienza a disparar una batería de artillería, los disparos se pierden al cruzar las nubes, no puedo ver si hay impacto.
Inmediatamente dos misiles lanzados por el avión cruzan las nubes y van recto hacia la batería de tiro, hacen impacto, se producen unas llamaradas y después silencio. En ese momento me pregunté a quién le habrán dado. 15 minutos después me llama el mayor Carrizo y textualmente me dice: Sergio, tu hermano está herido y bastante grave, ándate al pueblo. Mi pregunta fue clara. Mi mayor, Alejandro, está herido de gravedad o muerto. Ya falleció, fue la respuesta. El relato del hermano de la víctima continúa. Los dos misiles habían impactado en la caseta de tiro de Alejandro, matándolo instantáneamente junto con el sargento Blanco y dos conscriptos más. Fue enterrado en el cementerio de Puerto Argentino y luego trasladado al de Darwin. Recuerdo que cuando nos encontrábamos, comentábamos de la familia, de cómo estaba la situación. Él era sumamente optimista, no juegues al héroe Sergio. Eran sus palabras. Siempre le dejaba algo de comer porque ellos andaban cortos y cada vez que le dejaba algo, Alejandro repetía una y otra vez la misma orden. Blanco, haga formar la gente que repartimos. Un día conseguí una botella de coñac, tesoro inapreciable en esas circunstancias, y le dije: esta te la guardas para vos. Quédate tranquilo hermano que esta me la guardo, me respondió. Subo al camión y al darme vuelta veo a los conscriptos formando fila con el jarrito en la mano. Ese era mi hermano, concluyó. En el libro Malvinas, 20 héroes, uno de los capítulos está dedicado al teniente Alejandro Dachari. En el mismo, se recogen valiosos testimonios de aquella trágica madrugada del 3 de junio. Yo no conocía al teniente Dachari, pero por esas cosas de la guerra, nosotros estábamos ubicados a 200 metros del lugar que ocupaba su director de tiro. La madrugada del ataque escuchamos claramente el silbido del misil que caía, y vimos la posterior explosión que fue tremenda. Al ratito llegó la ambulancia del RI-6, creyendo que los afectados habíamos sido nosotros, pero no era así. Luego nos acercamos al lugar que había sido atacado. Pude ver que personal de sanidad militar estaba ya trabajando y sacando los cuerpos inertes del director de turno. Dachari estaba destrozado, y su compañero, el suboficial Blanco, también. Recuerdo además a un soldado sobreviviente que tenía un terrible ataque de nervios y se golpeaba la cabeza contra el suelo mientras gritaba y se echaba la culpa de algo, pero yo, al menos, no entendía de qué hablaba. Capitán Gregorio de los Santos Ventacor. El sargento primero René Pascual Blanco, estrecho colaborador de Dachari, era mi amigo personal. Aquella fatídica madrugada yo estaba de guardia y pudimos escuchar el ruido del motor del avión que sobrevolaba la zona. Luego llegaron las explosiones. Había un turno establecido para hablar con nuestras familias en el continente, y ese día, por coincidencia, nos tocaba a Blanco y a mí hablar por teléfono. Cuando llegué a la central telefónica, un domingo a las 8, me comunican que las explosiones de horas antes eran consecuencia de un ataque aéreo que había matado a Dachari, Blanco y los soldados Llamas y Diarte. En esos precisos momentos, la esposa de mi amigo Blanco estaba al teléfono esperando desde Mar del Plata para hablar con él. Pero como debía ser informada por los canales oficiales, se le dijo que Blanco se encontraba en una posición alejada y no había podido llegar. En realidad, mi desdichado amigo y camarada ya estaba muerto. Suboficial mayor Jorge Oscar Metzatesta. La tarde del 2 de junio, la posición de Dachari fue llevada a un nuevo emplazamiento. Su nueva misión consistía en cubrir la ruta de los Arrier, que ingresaban por el norte de la bahía con el objetivo de destruir la pista del aeropuerto. Aquel 3 de junio fue un amanecer muy frío y caía una garrúa que calaba hasta los huesos, cuando escuchamos el ruido de los motores de un avión que sobrevolaba la zona. Primero de este a oeste y luego en sentido contrario. Más tarde sabríamos que se trataba de un aparato Vulcan proveniente de la lejana isla Ascensión. El radar de exploración capta a un avión a unos 20 kilómetros pero aún no puede combatirlo. Lo tiene detectado pero para combatirlo hay que adquirirlo, esto es tarea del radar de tiro que cuando lo tiene a 4 kilómetros comienza a hacer funcionar automáticamente las piezas de fuego. Lo que creo que ocurrió es que aunque Dachari estaba en condiciones operativas, el Vulcan se hallaba más allá de los 4 kilómetros de radio cuando disparó su misil. El segundo radar de tiro no podía detectarlo. Dachari y su gente no tuvieron ninguna defensa en mi opinión. Todas las secciones estaban con sus equipos encendidos y el piloto inglés eligió la posición de Dachari. General de Brigada, R. Héctor Lubin Arias. Bueno amigos, los saluda Josecito. Hasta pronto.